Nuestro invitado del día de hoy, el director de la OMIC, doctor Pablo Tamendi. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Hola, María, ¿cómo estás? Un gran saludo a vos y a toda la audiencia, por supuesto. Bien, tenemos tanto para hablar, siempre nos queda corto, ¿no? No empezamos y yo ya estoy pensando que no nos va a alcanzar el programa. Pero bueno, arranquemos. Anuncios del gobierno nacional, más precisamente de la gobernadora María Eugenia Vidal, sobre esta quita de impuestos provinciales de las facturas de servicios públicos, ¿no? Tanto de agua como de luz y gas. Bien. Bueno, primero, antes que nada, aclaro algo. Todavía no están emitidas las correspondientes resoluciones. Recién hace un ratito leí que el ministro Lacunza había expuesto que en el transcurso de la tarde de hoy o de mañana iba a estar los decretos sobre a los cuales se refirió la gobernadora ayer. Yo hasta recién estuve revisando, no vi nada, pero bueno, puede ser que mientras nosotros estemos hablando se estén emitiendo los correspondientes decretos. Porque no hay cosas que no quedan lo suficientemente claras. Yo estuve haciendo, digamos, un cálculo respecto en las facturas, respecto de lo que anunció la gobernadora ayer, que se refirió específicamente a una baja de un 15% en las facturas de luz y un 16% en las facturas de gas, en lo que a nosotros nos incumbe, porque también se habla de agua, pero tiene más que ver con las empresas prestatarias de polígono conurbano y demás, que tienen AISA y ABSA, ¿no? Sí. Pero en lo que se refiere a nosotros, esos serían los números. En realidad, yo, de acuerdo al cálculo que yo estuve efectuando, a mí me da un 10% respecto de sobre la facturación bruta, es decir, sobre el consumo. Si yo le aplico esa rebaja, me da un 10%, así que bueno, sería interesante ver la resolución que lo determina para ver a cuánto asciende esa rebaja. En principio, esa rebaja, un 70% de esa rebaja estaría comprendida dentro de la derogación de los decretos, estos decretos de desarrollo energético y demás, que planteó la gobernadora ayer, y el 30% quedaría para un proyecto que se enviaría a la legislatura para la derogación de 2 artículos de la ley de energía eléctrica provincial, ¿sí? Quiero aclarar con esto que en realidad esto que hace la gobernadora no es ninguna novedad, porque ya había varios proyectos, el más fundado entiendo yo, pero por ahí tiene que ver con una cuestión de corazoncito, presentado por el Frente Renovador. Estoy hablando no de lo que se va a discutir mañana en la legislatura nacional, sino en la legislatura provincial, por parte del Frente Renovador, de los diputados provinciales del Frente Renovador, que justamente proponían esto mismo que ayer propuso la gobernadora. Pero, sí, lo habíamos leído unos días antes. Exactamente, que ya esto es un proyecto del diputado Lisandro Bonelli, del Frente Renovador, que integra la Comisión de Defensa del Consumidor, de la Comisión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, digamos, lo que les planteaba tanto la provincia, la gobernación, como que era lo que se planteaba era totalmente inconducente y que era populista y que era totalmente irracional lo que se estaba planteando. Bueno, ahora es eso que se consideraba irracional, ahora lo plantea la misma provincia. Digamos, me parece bien que lo haga, ¿no? Pero digo esto como para tener en claro que no es ninguna novedad. Va a haber, como te mencionaba recién fuera de aire, sobre todo el mayor impacto con respecto a las medidas que planteó ayer la gobernadora, va a tener sobre todo en las facturas de luz, porque es en donde mayor carga tributaria hay de la provincia de Buenos Aires, no tanto en las facturas de gas, ¿no?
Así que bueno, vamos a ver. Nosotros habíamos dicho ayer que íbamos a traer una factura de luz y después, bueno, yo tengo la factura digital, así que me llega por internet, no la tengo en papel. Nos pasa eso, que no hay mucha gente que le pasa eso. Yo acá tengo, digamos, más o menos un ejemplo de lo que podría, una factura tipo, ¿no? Sí. Está bien que está hecho sobre un consumo no muy elevado, pero por ahí esto sirve como para que se den una idea. A ver, tenemos una primera parte que dijimos al comienzo que tiene que ver con la derogación de los decretos, ¿sí? Eso implicaría, vamos a suponer que haya una factura de 898 pesos, el ahorro sería de 130 pesos. Y estaríamos hablando de que se estaría pagando finalmente 766 pesos aproximadamente. Después, en el caso de que se pase por la legislatura y se aprueba el proyecto de modificación de esta ley, de 166 se pasaría a pagar 130. O que de 890 pasamos a 730, que en la luz haría una diferencia interesante, ¿no? Vamos a ver con respecto también a la luz, qué pasa, porque todavía eso no está claro y todavía no lo había anunciado ni publicado en ningún lugar, porque también es algo que se termina de discutir recién, respecto de qué pasa con el tema de la tarifa social. Es decir, ustedes saben que ayer habló de la tarifa, claro. Ayer habló de la tarifa social, pero bueno. Vamos a ver qué pasa con ese tema, porque ya ahí tendría más incidencia sobre todo el tema de la tarifa social en el caso del gas, ¿no? Que fue el que mayor impacto tuvo respecto de la modificación de las resoluciones que se dictaron en diciembre de 2017, ¿no? Bueno, seguí tranquilo. Sí, bueno, eso sería importante saberlo porque en realidad lo que se planteó desde el Consejo Federal Energético es que solamente se bonificaría la tarifa social, o sea, quedaría de una forma similar a la del año pasado, a la forma de calcular igual el año pasado, en aquellas provincias que adhieran, ¿sí? a esa bonificación. Es decir, lo que les propone Nación en realidad es un costo fiscal, digamos, entre los dos, entre Nación y provincia. Las provincias que no se adhieran no van a tener ese beneficio, ¿no? Y ya hay 5 provincias que ya están diciendo que no se van a adherir. Desconozco cuál va a ser la actitud de la provincia de Buenos Aires, pero sería muy bueno saberlo porque, digamos, el impacto para los usuarios de tarifa social, ¿no? Que ya lo estamos viendo, en los meses de invierno, si no se modifica la forma de cálculo, va a ser muy importante y va a haber mucha gente que directamente no va a poder pagar la factura y seguramente se la van a cortar. Va a ser insoportable de pagar. Esa es la preocupación. Ya tenemos gente que no la puede pagar. Ya tenemos gente que no va a poder pagar, que no la está pudiendo pagar ahora. Hablábamos fuera de aire que sí. En la OMIC tenés casos de gente que está yendo con tarifa social, que realmente el aumento ha sido abismal, y bueno, gente que no puede, que no le da el bolsillo para pagarla. Estamos teniendo casos, es cierto que es distinta la actitud de EDEA que la actitud de Camusi. Siempre, no sé por qué. En ambos casos la factura se hace impagable, pero en el caso de Camusi se tiene más consideración y se le da más posibilidad de financiamiento y se elongan los periodos hasta el corte. En cambio, en el caso de EDEA no, son más drásticos. Es cierto que, quiero ser justo en esto, se les da la posibilidad de financiar. En 3 cuotas. Claro, pero
digamos... Pero son muy estrictos con eso. Esto lo que termina, a ver, esto no es ninguna solución, porque, digamos, estas cuotas implican un interés, ¿no? Que, digamos, la gente se le va juntando las cuotas para evitar que el corte se le va juntando con la otra factura que le va a llegar por el periodo que está transcurriendo, ¿no? O sea que se hace una bola de nieve que en muchos casos ha tenido que llevar a mucha gente a tener que endeudarse, ¿no? Con intereses bastante onerosos como para poder sostener algo tan elemental como es la luz y el gas, ¿no? Ahora, la gente se pregunta, ¿qué pasa con esto, con este anuncio que hizo la gobernadora en cuanto a, nos aumentaron primero, no sé, el porcentaje real del aumento, y ahora nos bajan un 15% nada más. O sea, nos sacan un par de impuestos provinciales que realmente la gente no lo siente realmente no la siente a la rebaja, ¿entendés? O sea, a la hora de ir a pagar le va a doler igual. Sí. Si es que la puede pagar. Sí. Por ahí lo va a sentir a ver, tengamos en cuenta que todavía no terminaron los aumentos, ¿no? Porque lo que dijo, a ver, hay como una idea, ¿no? Que aparece de que nosotros, no, digamos, este es el último aumento fuerte y nos vamos a aumentar más y de acá en adelante los aumentos van a ser de acuerdo a la inflación. Bueno, Pablo, ¿sí? pero de hecho ahí pienso, ¿no? Se dijeron tantas cosas en campaña que dijeron que no iban a hacer y se hicieron y así estamos hoy. A ver, primero quiero decir que eso es mentira, digamos, porque está establecido en las mismas resoluciones, tanto de OSEBA como en Enargas, que en el año hay 2 aumentos. Esas resoluciones no se han derogado, o sea que, si bien es cierto que los aumentos más importantes, ¿sí?, ya se produjeron, va a haber otro aumento aproximadamente en octubre de un 25%, tanto en el gas como en la luz, pero estoy hablando en términos generales porque eso obviamente tiene que producir una audiencia pública y demás, pero va a haber otro aumento más, ¿sí?, transcurrido el invierno. Así que es cierto que ya llegado el 2019, ya de acuerdo al escalonamiento que dispuso el Ministerio de Energía, ya teóricamente deberíamos pagar todo en base a las pautas inflacionarias y no a estos aumentos, digamos, sorpresivos y fuertes a los que nos están sometiendo, pero quiero aclarar eso. No es que, digamos, bueno, me aguanto y hago todo lo posible y ya después voy a estar más aliviado. No, nos va a venir otro impacto después en octubre. Quiero aclarar eso también. Y por otro lado, perdón si mezclo... No, está bien temas, porque la gente, te digo, que pregunta un poco de todo también, ¿no? Pero es más que nada para, digamos, para que sepamos en dónde estamos parados y a qué es lo que no tenemos que atener, que eso es importante, tener a un usuario, un consumidor informado sobre todo. Lo que se dispuso recién, de vuelta, falta la resolución, es esto que también se hablaba de la posibilidad de que las facturas que vinieran del bimestre de julio y agosto, que es los meses más fríos, pudieran ser pagados en cuotas, ¿sí? El año pasado ustedes recuerdan que hubo una posibilidad de pago en cuotas que en realidad, lo digo para decirlo simplemente así, pero en realidad no fue pago en cuotas, sino fue otra cosa distinta. Pero bueno, ahora se le va a dar la posibilidad de un 25%, ¿sí?, de eso que se consuma durante esos meses más fríos, puedan ser pagados durante los bimestres, durante el último bimestre del 2018 y el primer bimestre del 2019. Ahora, escuché un poco por ahí, se escucha hablar, y bueno, de tantas cosas que uno escucha en los medios nacionales. Esto no pasaría si tuviéramos sueldos como la gente. O sea, la gente no lo sentiría tanto si pudiera realmente, si tuviera plata en el bolsillo para ir y pagarlo, ¿no?
no tenemos sueldos acordes. Claro, no hay sueldos acordes. A ver, esto se hace cuando todavía hay muchos paritarios que no se terminaron de definir. Exacto. Digamos, el ejemplo más importante que se me ocurre, que todavía está en negociaciones, es la de los docentes, ¿no? Sí. Me parece que es un poco la que define todo el resto de las paritarias en adelante. Estamos prácticamente llegando a mayo y todavía muchos no han podido recuperar el poder adquisitivo. Los aumentos, si bien es cierto, y no lo pongo en duda, que como planteó el INDEC, durante el año 2017 hubo una baja de la pobreza, los impactos más importantes, ¿no?, de los aumentos fueron de enero van a ser durante 2018, ¿no? También hubo una suba de la inflación, con lo cual me parece que estos dos factores, más la afectación a la población más vulnerable, teniendo en cuenta este resto que se le hace a los beneficiarios de la tarifa social, ¿sí? No solamente se estaría afectando este año a la clase media, como fue en el 2018 básicamente, no quiere decir que la gente más humilde estuviera bien, ¿no? Quiero aclarar, pero básicamente el mayor esfuerzo con respecto al incremento tarifario lo tuvo que hacer la clase media. En el 2018 también lo va a tener que hacer la población más humilde, que obviamente tiene menos posibilidad de recursos como para poder afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que estamos muy, muy preocupados. Nosotros, digamos, yo he trabajado con el bloque del Frente Renovador, de acá de concejales, como para, en realidad es un proyecto que parte de la concejal Belén Batenti, junto con el resto de los concejales, y yo lo hemos trabajado de manera conjunta. Tenemos una propuesta como para plantear. Tengo entendido que también Unidad Ciudadana tiene la suya. Y también, bueno, obviamente estamos acompañando las propuestas que se plantean desde los legisladores nacionales, desde el Bloque Federal y desde el Frente Renovador. Así que espero que mañana den el quórum necesario como para poder, en principio, dar el debate, ¿no? Que lo mínimo que requerimos es dar el debate, digamos, ¿no? Como para que se comprenda cuál es la dimensión del problema y se acepte algún tipo de modificación, algún tipo de, modificación respecto de lo que, de estos aumentos, porque, digamos, la propuesta nosotros no estamos planteando algo irresponsable en el sentido de volver para atrás, de volver hacia el pasado, sino que entendemos la necesidad que había que hacer un progresivo aumento de las tarifas porque estaban muy atrasadas, pero no con la dimensión que está planteando el gobierno nacional, ¿no? Y la celeridad, ¿no? Como decíamos, sin tener un ajuste en los sueldos, también que permitan a los ciudadanos tener ahí está lo que vos me estás planteando, claro. Tener cierta holgura. Hay otro tema también que se viene escuchando y se viene ronroneando por la calle, que es, que ya que el gobierno nacional ha tomado algunas medidas para aliviar quizás el bolsillo de la gente, de pronto también a nivel municipal, como ha pedido el presidente Macri, que a nivel municipal también los intendentes hagan el esfuerzo para sacar de todo lo que son impuestos locales, ¿no? ¿Qué pasa con la 10.740? Bueno, ese es un planteo muy, muy interesante. A ver, digamos, vos sabés que los municipios se ven más, presupuestariamente se ven mucho más restringidos con respecto a la capacidad de poder realizar modificaciones en ese aspecto, ¿sí? Porque no tienen, digamos, la misma ayuda o posibilidad de ayuda del gobierno provincial, ¿no? Respecto al gobierno nacional, ¿no? Y la posibilidad que tiene el gobierno nacional de emitir moneda como tiene el gobierno nacional. Entonces, digamos, el equilibrio presupuestario es básico como para poder sostener las prestaciones básicas, ¿no? Hoy tenemos, y esto dicho por el secretario de Economía,
que la mayoría del gasto presupuestario del General Alvarado se basa en sueldos municipales, ¿no? Digamos, a pesar de que somos conscientes de que son bajos, hoy por hoy General Alvarado, digamos, tiene un presupuesto equilibrado de que puede pagar a tiempo sus obligaciones, pero no deja de ser un poco, no deja de ser inelástico la posibilidad de producir muchas modificaciones en ese aspecto, ¿no? Entiendo, me parece interesante, me parece justo que se pueda dar el debate. Me parece que si hay alguna propuesta superadora. Que superadora, y me parece que en esto lo que ha distinguido el intendente Germán Di Césare es la capacidad de diálogo y de aceptar, digamos, digamos, rectificar errores y la posibilidad de aceptar propuestas en la medida que sean posibles, digamos, ¿no? O sea, nosotros, cuando yo te planteaba hace un ratito estas propuestas que se realizan por el Frente Renovador, tanto en la legislatura provincial como nacional, están basados en estudios económicos que hacen sustentable esa posibilidad. No estamos pidiendo que vuelva todo al 2015, ni que, digamos, se derogue absolutamente todo, sino que, lo decimos, bueno, nosotros entendemos que es necesario un alivio para los usuarios, pero planteamos nuestra propuesta que sea sostenible desde lo presupuestario. Entonces, la misma responsabilidad entiendo que se debe pedir, digamos, a la oposición cuando está del otro lado, ¿no? Que las propuestas que se hagan sean sostenibles desde lo presupuestario, ¿no? Porque cuando se habla de la de 1740 estamos hablando de, básicamente, del alumbrado público, ¿no? Digamos, vos sabés que la provincia ha ido aumentando la luz, también de la misma manera que se le aumenta a los usuarios, también se le aumenta a los municipios, ¿sí? Y el municipio no ha aumentado, ¿sí? La ley 1740 en función de esos aumentos, ¿sí? que ha hecho IDEA. Entonces, los ha absorbido el mismo municipio. Eso está bueno explicarlo, ¿no? Porque sí, hay todo como un... Y por otro lado, aclaro que primero que a diferencia de los impuestos provinciales y nacionales que aumentan en la medida que aumenta el consumo, porque esto es importante decirlo, cuando nosotros estamos reclamando que se baje el IVA, estamos diciendo que, digamos, cuando aumentan las facturas, también aumenta de manera proporcional los ingresos del Estado. Entonces estamos diciendo, bueno, bajemos un poquito, bajemos a la mitad, y por un tiempo, hasta tanto dure la emergencia tarifaria, y en la medida, como bien vos decías, que se vaya recuperando el poder adquisitivo y baje la inflación, puedan recuperarse nuevamente más costo de IVA, ¿no? Pero, digamos, en la medida que esto sea razonable, presupuestariamente, estudiado, no con una lapicera ahí de manera demagógica, ¿no? Me parece que es bueno escuchar y que es bueno estar atentos. Esto durante muchos años ha sido objeto de debate y yo te digo sinceramente, no vi todavía ningún proyecto que sea sustentable en este aspecto, ¿no? Sería bueno que se abra el debate, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Sí, eso la verdad que sí. Sí, porque digamos para que se transparente, me parece que de la misma manera que nosotros le exigimos transparencia al gobierno nacional y provincial, está bueno que se exija transparencia al gobierno municipal y que se explique, ¿no? Si es no, ¿por qué no? Si es
un poco, porque un poco, y de qué manera está desagregado el gasto que se hace en virtud de los ingresos por esta ley. Me parece totalmente sano, Pablo, digamos. ¿esta ley de cuándo es? Hacemos un poquito de historia, vamos un poquito para atrás, porque también es bueno que se sepa que no la instaló, que no se instaló ahora, hace poquito. Esta ley en realidad lo que establece es una metodología de pago, digamos, no es que tiene que ver una metodología de pago del alumbrado público. Le contamos a la audiencia, para los que recién se suman, que estamos hablando de la 10.740. Sí, esto viene de la gestión del doctor Honores, que, digamos, ahí hay una confusión que me gustaría aclarar, porque siempre se habla, bueno, en realidad la ley 1740 agotó su cometido porque había una deuda de la gestión de Honores. Sí, muchos dicen ya se canceló la deuda. Es cierto que se canceló la deuda durante la gestión de Thomas Hogan, ¿sí? Pero, digamos, si vos lees la ley 1740, lo que prevé es el destino de esos fondos es justamente para todo lo que implica el gasto de energía, de propiciar el gasto alumbrado público. Aclaro, alumbrado público no es solamente el gasto que implica la energía puramente, porque ahí también he visto que dice, bueno, obviamente, si yo tomo exactamente, ¿sí? Lo que gasta el municipio en el alumbrado público, digamos, en lo que se refiere solamente a consumo, ¿sí? Puede ser que haya una diferencia. Ahora, también el municipio gasta en personal municipal, en horas extras para pagar a los municipales, como para poder, ¿cómo se llama? Arreglarlas, ¿no? Porque eso se hace cargo del personal municipal, en lo que se refiere al mantenimiento del alumbrado público y demás. Han habido se han inaugurado nuevos corredores lumínicos, eso, se han comprado nuevas luminarias. Todo eso excede lo que es el consumo propiamente dicho, ¿no? Y que son gastos que se tienen que hacer y tienen que realizar como para poder sostener todo el sistema de luminarias y de todo el distrito, ¿no? Bueno, tenemos, no sé si podemos sacar una llamada al aire, vamos a ver, si lo permitís, vos como invitado. Sí. Tenemos a Fito Quiñones en línea, que le vamos a pedir que espere un segundito, ahí nomás, ya lo tenemos. Hola Fito, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Te vamos a pedir que bajes un poquito el retorno tuyo. Porque te estoy escuchando por la radio. Claro. Le voy a contestar al señor Pablo Otamendi, que en el 2012 se terminó de pagar la deuda a EDEA, que es lo que estábamos debiendo. Entonces, pongámonos de acuerdo, hermano, porque los impuestos municipales, tanto los impuestos como bien en el recibo de EDEA, la ley 10.740 ya se derogó, porque la pagó. La hemos pagado el pueblo. Que no me vengas a disfrazarme una historia que no te la voy a poder entender. Nosotros pagamos los impuestos como que hijo de vecino, como vos, como tu mamá, como tu papá, como todo, como María Portero. Entonces digamos las cosas. ¿Cómo viene te lo cobran dos veces, en el impuesto de EDEA y en el impuesto municipal? ¿Cómo es la mano acá? Bueno, si te puedo responder, Fito, buenas tardes. Si no, contestame, bien, por eso perfecto. estoy pidiendo, porque primero, yo tengo una resolución que en el 2012, obviamente, el señor Honores se había pagado. Sí, y ahora lo seguimos pagando de vuelta. Fito, yo no estoy cuestionando la actitud o la decisión que tomó el doctor Honores respecto de la adhesión de la M740, quiero aclarar, No estoy criticando la decisión que tomó él, porque en realidad, si lo tomó, me parece que fue fundada en sostener el alumbrado público de todo el distrito y porque lo entendió necesario para
para que todos tengamos luz luminaria. Me parece, quiero aclarar eso, que no estoy criticando una decisión del doctor Honores, en primer lugar, ¿sí? Nosotros pagamos dentro del municipio, dentro del municipio, lo que pagamos los impuestos es luz, barrido y limpieza. Correcto. Si hemos pagado luz, barrido y limpieza, porque no llega, es lo que a usted le pregunto, con mucha educación, porque no llega la ley 10.740, tanto a algunos sí, a otros no, 10.740, tanto en el recibo de luz como en el recibo municipal. Bueno, Fito, espera que te contestan. Usted contésteme eso, nada perfecto, más. Perfecto, yo le pido, señor, usted contésteme eso. Perfecto, yo te contesto. Hasta luego, hasta luego. Bien. Sí, Fito, yo te contesto esto. A ver, es cierto, como plantea Fito, que es alumbrado, barrido y limpieza, si bien actualmente los municipios se hacen mucho más que eso, obviamente, si bien se sigue considerando así, ¿no? Por ejemplo, la función que ejerce el Defensa del Consumidor no está contemplado dentro de esas tres, ¿no?, posibilidades, pero en lo que se refiere, la tasa municipal se desglosa con respecto a metodología de pago en dos, ¿sí? Específicamente, lo que hace el alumbrado público se cobra mediante las facturas de DEA, ¿sí? Todo el resto, que incluye seguridad e higiene, que incluye la tasa de seguridad y demás, se cobra mediante la tasa municipal que se expide de manera bimestral. Entonces, las personas que pagan la ley de 1740, o sea, lo que se refiere al alumbrado público, en la factura de luz, se les descuenta de las tasas municipales. Si hay algún usuario que lo paga 2 veces, eso está mal, y lo debe ir a reclamar al municipio para que se le descuente como corresponde. ¿Está bien? Quiero aclarar eso. Hoy por hoy, digamos, lo que es el tema alumbrado público se cobra mediante la factura de luz y todo el resto se cobra mediante la tasa municipal. No es que hay una superposición y no es que se cobra 2 veces, eso quiero aclarar. Si hay vuelvo a repetir, algún usuario que por error se le está cobrando 2 veces, es incorrecto y tiene que ir al área de rentas municipales para que se le solucione ese inconveniente. Bueno, ya no lo tenemos en línea, Fito Quiñones, le agradecemos la salida al aire y la inquietud, ¿no? Porque es cierto que a veces, por ejemplo, a mí no me llega en el recibo, pero yo lo pago con los impuestos. Claro, puede ser. Es así. Si hay gente, como vos decís, Pablo, de que le vienen en la factura y en los impuestos, tiene que hacer el reclamo pertinente como vos lo estás viene diciendo. Incluso cuando te viene la tasa municipal, si vos me pones a leer, no será el caso tuyo que vos lo pagás en la tasa municipal, pero sí, estamos hablando de las personas que lo pagan mediante la factura de DEA, les viene una diferencia, una bonificación por lo que se paga, ¿no?, restando lo que se pagó en la factura de luz, o sea que no es que se está pagando doblemente. Y por otra parte, también quiero aclarar que, digamos, a diferencia de las facturas del incremento de luz, ¿sí?, que hubo de diciembre a la fecha, hubo aproximadamente un 100% de aumento, ¿sí?, el promedio de las tasas municipales fueron de un 30%, ¿sí?, o creo un poquito menos, que tiene relación exclusivamente con la inflación del año 2017, ¿sí? Exclusivamente tiene que ver con esa referencia, a diferencia de los aumentos de luz y de gas, y sabemos que fueron exorbitantes y superaron ampliamente, digamos, la inflación del año pasado, ¿no? Vamos a salir un poquito de lo que son las tarifas, porque yo me quiero ir a otros temas que seguramente debes haber tenido conocimiento, Pablo, que es el tema de IOMA, ¿no? La suspensión de prestaciones domiciliarias, ¿no? Los cuidadores domiciliarios,
la atención domiciliaria de personas con discapacidad ha quedado totalmente suspendida. Hemos tenido el día viernes a un damnificado que con el 90% de discapacidad, el doctor Suchelli, auditor de IOMA, le sacó las prestaciones domiciliarias, o sea, la atención y la internación domiciliaria. ¿Vos has tenido algún tipo de denuncia, alguna persona que haya ido con inquietudes con respecto a esto? Porque es un tema grave, gravísimo. Sí. Hay más de 20 personas, entre ellas creo que hay inclusive menores con este tema. Sí, nos han llegado inquietudes y en esto trabajamos ya ahora, los chicos de la Defensoría del Pueblo, cuando ellos estaban dentro del mismo edificio donde trabajábamos nosotros, habíamos llegado a un acuerdo respecto de cómo distribuirnos la tarea, ¿no? Justamente de acuerdo a la mayor capacidad de resolución y de gestión que tiene cada área, que por ahí tiene una ventaja comparativa uno respecto de otro, entonces nos dividimos las tareas y en general nosotros todo lo que es referencia a salud, específicamente a obras sociales y demás, en razón de que si bien hemos tenido casos en donde hemos tomado denuncias por cuestiones de salud contra las obras sociales y demás, lo que hacen generalmente las obras sociales es plantearnos la incompetencia de nuestra posibilidad de accionar. Entonces, en realidad, lo que le estamos generando a la persona, al beneficiario del sistema de salud, es un inconveniente más, ¿no? Que es someterlo a todo un procedimiento, del cual, digamos, puede llegar a tener un resultado, pero en muy largo plazo, cuando en realidad sabemos que generalmente las personas que tienen problemas de orden de salud generalmente son de orden urgente, ¿no? Que requieren una solución inmediata. Sí, que no pueden esperar un recurso de amparo. Un usuario de servicio financiero o una persona que compra un televisor, ¿no? Que por ahí puede esperar unos meses hasta la obtención de su solución, que una persona que necesita una atención de orden cardiológico, de un tratamiento o de una operación que, digamos, una semana o un día es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, en atención, digamos, a esta distribución de tareas que nos impusimos con la Defensoría del Pueblo, en general nos pusimos de acuerdo, así como ellos por ahí nos derivan lo que se refiere a tarifas, a tarifa social y a servicios públicos y demás, y todo obviamente lo que se refiere a defensa del consumidor. Nosotros también, y la verdad que lo hemos hecho porque además vemos que se obtienen buenos resultados por intermedio de esa vía, ¿no? Así que yo les recomiendo que, obviamente, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de inquietud y en la medida que lo hemos podido ayudar, porque en su oportunidad lo hemos hecho, pero hoy por hoy, para que haya una más eficaz distribución de tareas, yo les recomiendo que utilicen la vía de la Defensoría del Pueblo. Bien, bueno, por la Defensoría del Pueblo, según lo que me contaban, les habían respondido que cada persona tenía que presentar un recurso de amparo. Imagínate vos la gente que no puede. Porque un recurso de amparo no es algo que uno saque unos mangos del bolsillo y lo pueda pagar fácilmente, ¿no? Es muy interesante lo que me estás planteando. Yo lo que había visto era que hubo algunos retrocesos, o sea, algunas modificaciones respecto de IOMA, y que yo estaba intimando a FEMEVA a cumplimiento de las prestaciones. Solamente las prestaciones, claro. en la atención, en consultorios, pero no en las atenciones domiciliarias, que claro. Es grave, eso es peor. También todavía. Sí, ahí vi el conflicto que se tiene, ¿no? Con las prestaciones domiciliarias. Sí, la verdad que de la misma manera que se está, digamos, restando posibilidades, digamos, a los usuarios de servicios públicos, a mí se le está restando también las prestaciones de salud, lo cual es doblemente grave, me parece, ¿no? Te llevo 2 minutos a lo político. ¿Vos pensás que de pronto hay mucha gente que piensa que todos estos anuncios que se han dado de prueba-error, ¿no? Porque de pronto avanzan y retroceden, es una cuestión meramente política y que, bueno, que se está ganando un poco el
el vacío que se está sintiendo, que está sintiendo de pronto el gobierno nacional con algunos sectores de la población, ¿no? De los ciudadanos. ¿Vos qué pensás sobre ese tema? Y yo, a ver, lamentablemente veo que no hay una conexión con la realidad, y cuando se chocan con la realidad, suceden este tipo de tropiezos, ¿no? O sea, suceden este tipo de, no se toman medidas de manera ordenada como consecuencia de esto. Voy a decir algo, una frase hecha, pero que se dice mucho, que se basan para tomar medidas en planillas de Excel, pero lamentablemente yo, sinceramente, me parece exagerada, te digo la verdad, cuando me lo planteaban así, porque también entiendo que la administración pública exige de responsabilidad y racionalidad, y eso me parece que en el gobierno anterior había ciertos desmanejos que es necesario de ordenar, pero eventualmente también, y esto quedó, me parece, demostrado de manera brutal en 2016, cuando hubo que llegar hasta la misma Corte Suprema para torcer el brazo del gobierno, para que comprendiera una realidad, digamos, que cualquier persona, ¿no?, que saliera a la calle se daba cuenta de que era imposible el pago de las facturas en el nivel que se había planteado, ¿no? Y que era necesario también generar el debate, ¿no? Como consecuencia de eso se generaron las audiencias públicas y demás, y hoy estamos viendo que también hay un nivel de enseguecimiento, de falta de escucha, de falta de diálogo, digamos, nadie tiene la verdad revelada, pero entendemos que si realmente hubo que hacer este tipo de retroceso de manera abrupta, desordenada, ¿no?, era porque algo mal estaba, ¿no?, digamos, de sentido común, ¿no? Entonces nosotros lo que reclamamos, sobre todo al gobierno nacional, y digo gobierno nacional, digo para poner un ejemplo claro, digamos, ¿no? Cuando nosotros estamos reclamando de que se baje el IVA, sobre todo, ¿no? Sí. ¿Por qué decimos esto? Viste que han salido varias publicaciones y seguramente muchas has leído, que acerca del componente impositivo. El componente positivo aproximadamente, en líneas generales, es de un 30%, ¿sí? De ese 30%, el 20% aproximadamente corresponde al IVA. ¿Quién cobra el IVA? El gobierno nacional, ¿sí? Entonces, aquí entiendo que el gobierno nacional tiene, sobre todo, la mayor responsabilidad con respecto a las tarifas, porque es quien regula los primeros dos aspectos de la energía, que es la generación y el transporte, ¿sí? La distribución se encarga de las provincias, en el caso de la energía eléctrica, pero en esos dos aspectos, que son los más cruciales, en donde más carga impositiva y donde más costo hay, son tarifas que impone la nación. Entonces, hoy por hoy, digamos, quien tiene la mayor responsabilidad respecto al aumento tarifario es la nación. Entendemos que debía producirse un ordenamiento, pero, digamos, también entiendo que si en ese mismo ordenamiento la economía no acompaña, digamos, el poder adquisitivo de los consumidores, se retrasa más y no es acompañado, y hay inflación, me parece que eso puede ser sujeto de modificación. Nosotros lo que habíamos planteado desde un comienzo era un horizonte de 5 años para que se produjeran estas modificaciones tarifarias, ¿no? Ordenadamente, para que también las empresas, sabemos que las empresas tienen que tener un horizonte de inversiones para poder invertir, ¿no? Porque también eso tenemos que también que asumirlo. 5 años, no en 2. Pero me parece que si vos, que a mí me parece en este aspecto muy interesante, y eso lo dijo muy claramente el gobernador Urtubey, digamos, se le está exigiendo a las provincias y a los municipios, a los cuales constantemente se les exigen mayores responsabilidades en materia de salud, mayores responsabilidades en materia de seguridad, ¿no?
digamos, un montón de cuestiones que antes no tenían, ¿no? Pero al mismo tiempo eso no se ve acompañado por niveles de coparticipación adecuados, ¿no? Todavía tenemos un gobierno muy centralista. En eso no se ha modificado, a pesar del pacto fiscal, todavía respecto de lo que venía pasando hasta ahora. Entonces, hoy por hoy entiendo que si tenemos que la mayoría de la responsabilidad con respecto a la carga tributaria y con respecto a la suba de tarifas está en el gobierno nacional, pedimos un esfuerzo al gobierno nacional en este aspecto para que comprenda la realidad, que es la que todos vivimos cotidianamente, ¿no? Cuando vamos al supermercado y vemos que básicamente los alimentos, que son los que más aumentan, cada vez esto que se dice parece también un eslogan, pero es así, cada vez cuesta más, semana a semana estamos hablando de cargar el changuito, ¿no? Esto lo vemos terrible, lo ves permanentemente. Entonces, bueno, eso es la realidad. Que vean la realidad, ¿no? Que digamos que salga más allá de la oficina y de los cálculos estrictamente de la planilla económica, planilla Excel y ¿no? Y esto estamos hablando, vuelvo a repetir, ya no solamente este año estamos afectando a la clase media, sino también a la clase más vulnerables, y también se van a ver muy comprometidos, que esto, digamos, no lo quiero descartar porque me parece importante. Hay una suba muy importante también a las entidades de bien público que tenían un régimen diferenciado, también, digamos, hay un aumento muy importante para ellos, con lo que implica, ¿no? Con la importancia que tiene para el tejido social el funcionamiento de estas instituciones, Así que bueno, les pedimos un poquito de prudencia, por decirlo de buena manera, al momento de plantear los incrementos tarifarios. Pablo, yo te tengo que agradecer, como siempre, tus explicaciones y bueno, y este compromiso que tenés con la audiencia de venir y contarles y bueno, ir desmenuzando un poquito lo que está pasando cada vez que hay algún anuncio de este tipo, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar las resoluciones, que todavía no están, así bueno, se puede ya hablar más técnicamente sobre, claro, y vos podés estudiar como lo venís haciendo sobre todo esto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, sí, como siempre, muchas gracias a vos, Marías, y por darnos el espacio como para poder explicar. Lamento que no fue por esto, que falta de precisión que hablábamos al comienzo, por ahí cosas que no quedaron claras, pero bueno, en la medida que vayan saliendo las resoluciones, podremos también informar con mayor precisión al respecto. Bien, muchas gracias. Pablo Tamendi, director de la OMIC del municipio de General Alvarado, pasó por Todo Cambia. Hablamos de tarifas, los anuncios de la gobernadora de la provincia, IOMA y la ley 10.740. Así que bueno, ha quedado todo grabado, así que el que se lo perdió puede revivirlo a través de nuestro Facebook. Nos vamos a una pausa y ya venimos, por supuesto, con más información.